Continúan las jornadas de homenaje al héroe nacional de Cuba, José Martí, en el aniversario 169 de su natalicio. Inauguró Galería Villa Manuela exposición personal del Premio Nacional de Diseño del Libro Rolando Esteves. Estrena la compañía camagüeyana Teatro del Viento, obra que reflexiona sobre la sociedad contemporánea. Saludos desde La Habana. Es viernes 28 de enero de 2022 y ya abrimos la última emisión de la semana del noticiero cultural de la televisión cubana. La celebración hoy del aniversario 169 del natalicio de José Martí dio inicio a una jornada para el estudio y promoción de las ideas del héroe nacional cubano. La agencia Prensa Latina reporta que en el acto por la efemérides esta mañana en el Memorial José Martí, Rogelio Polanco, miembro del secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y jefe de su departamento ideológico, destacó la convocatoria a esta jornada que será un acto para profundizar en el legado del héroe nacional y estimular el conocimiento y los fundamentos ideológicos de la Revolución cubana. Eduardo Torres Cuevas, jefe de la oficina del programa Martiano, presentó los 2 primeros volúmenes de la reedición del compendio Páginas Escogidas, el cual será puesto a disposición de estudiosos y seguidores del apóstol de la independencia cubana, así como también de centros educativos e instituciones culturales. Y precisamente en el Memorial José Martí, y para homenajear al más universal de los cubanos, fue inaugurada en la tarde de este jueves la exposición colectiva Vengo del Sol, al Sol Voy. Se trata de una iniciativa desarrollada en conjunto con el Consejo Nacional de Artes Plásticas y que forma parte de la 14ª Bienal de La Habana. Un equipo de nuestro noticiero estuvo presente y ya nos cuenta los detalles. No es casual que uno de los íconos de mayor trayectoria cultural de Cuba sea José Martí. Desde que yo empecé a trabajar como pintor, siempre trabajé la imagen de Martí, porque desde que yo era niño, muchachito, antes de yo ir a la escuela, ya mis abuelos y mis padres siempre hablaban de Martí, de que el héroe cubano, que el patriota, y aparte era un artista muy sensible. Estoy viendo a Martí muy joven, Martí en un caballito, Martí recorriendo Cuba dentro de la vegetación con toda la maravilla de Cuba. Y es un Martí ingenuo, un Martí lindo, un Martí lleno de colores, con su poesía andando por todas partes. Yo vi a Martí dentro de la naturaleza que él tanto amó, a la que tanto él se refirió en todos sus andares por el mundo, y entonces me encantó esta imagen, ¿no?, de Martí como parte de toda la naturaleza, los árboles. La huella del más universal de los cubanos en las artes visuales cada vez es más prolongada. La exposición Vengo del Sol, al Sol Voy es una muestra de ese infinito imaginario del maestro desde la creación. La pieza está ejecutada digamos, con un tipo de dibujo libre, espontáneo, es un tanto intentar conectar la manera o la forma de realizar este retrato con su pensamiento, con su manera de ser, o sea, con esa imagen que un poco recoge el subconsciente y también de forma consciente uno cuando está creando, ¿no? Y cuando se acerca a la figura, cuando investiga, intenta conocer un poco más sobre lo que uno va a hacer o va a ejecutar después de manera, digamos, pictórica. Es un Martí que está lleno de flechas, porque tanto para adentro como para afuera. Martí sale desde la isla, entra en la isla, viene de afuera, entra en la isla de nuevo. Y es un poco eso, y cogí un verso que era vengo de todas partes, a todas partes voy, del monte, ese verso que es muy bonito y que tiene que ver mucho con mi obra también, y quizás hacer esa representación. Entonces tiene como especie un aro. Para mí Martí es ¿cómo se llama?, el gran enigma cubano. O sea, Lezama decía que Martí era una presencia que nos persigue, y creo que eso es una verdad absoluta y creo en ella, ¿no? Martí está implícito en casi toda la obra mía, como la de todos los artistas que están aquí. Entonces esta obra específicamente, que se llama En Intenso Azul, es una parte de una frase de sus versos libres que me gusta mucho, En Intenso Azul. Eso lo dijo él cuando ya se paró frente al mar que venía para Cuba
a la guerra. 18 artistas cubanos se han unido para volcar en lienzos y colores las emociones que aviva la lectura de los versos sencillos de Martí. Tomaran de los versos sencillos de José Martí el verso que más ellos con el que se sintieran más identificados, o sea, en cuanto a su obra, que lo apropiasen a su obra, o sea, que ese verso los inspirara y crearan una obra partiendo de él. O sea, ese fue podemos decir que la idea primigenia, ¿no?, de la muestra. Ya luego, por supuesto, el artista toma el verso, pero lo lleva a su imagen, o sea, es una imagen plástica de ese universo inmenso literario, de tantas imágenes que siempre es, o sea, la obra inmensa de Martí, ¿no? Cada época significativa de la cultura ha tenido su José Martí. Cada generación de creadores busca reinventar también las formas de dibujar el rostro del maestro. Y esta vez fue desde la poesía. Elin Drix, Noticiero Cultural. Iniciamos nuestro recorrido por lo que publican las páginas culturales de otros medios de comunicación. El portal Cubasí informa que el Consejo del Municipio Libertador de Caracas confirió al héroe nacional de Cuba, José Martí, la condición de hijo ilustre de la capital de Venezuela, en saludo al aniversario 169 de su natalicio. Al celebrar además el aniversario 141 de la llegada de Martí a Venezuela, el 21 de enero de 1881, los concejales de Caracas acordaron conmemorar junto al pueblo de Cuba el nacimiento de quien se opuso con firmeza al sistema explotador colonialista de entonces. Asimismo, el Consejo Municipal convino reivindicar y enaltecer en la figura de José Martí los lazos de hermandad entre Venezuela y Cuba. Por su parte, la agencia Prensa Latina destaca que Casa de las Américas revelará hoy los nombres de los ganadores de la 62 edición de su concurso literario. El anuncio será esta tarde-noche en la Sala Che Guevara de la institución, que desde el 24 de enero acoge interesantes jornadas de intercambio entre poetas, narradores, ensayistas e intelectuales de varios países del continente. El programa del evento contempló exposiciones, paneles, lectura de poesía, presentación de libros ganadores en ediciones anteriores y un concierto del cantautor cubano Diego Gutiérrez. Y cerramos en la Agencia Cubana de Noticias para conocer que el Ballet Nacional de Cuba se presentará en el Teatro Sauto de Matanzas. Del 4 al 6 de febrero, la compañía ofrecerá una variada selección de obras, compondrá entre las que se encuentran La muerte de un cisne, Invierno, Sui Generis y Majísimo. Encabezarán el elenco las primeras figuras Sadais Arencibia, Anet Delgado, Dani Hernández y Adrián Sánchez, junto a otros solistas y el cuerpo de baile. Precisamente con un fragmento de Majísimo, ese clásico de la coreografía cubana interpretado por el Ballet Nacional de Cuba, cerramos nuestra revista de prensa. Ahora vamos a hacer una pausa en nuestro recorrido informativo. Al regreso hablamos de artes escénicas. No abandone la sintonía. Este jueves fue inaugurada la exposición personal Ex Libris, Las huellas de Eva, del Premio Nacional del Diseño del Libro Rolando Esteves en la Galería Villa Manuela de la UNIAC. Mi colega Daniel González Cabello nos ofrece detalles en el siguiente reporte. Cerca de 7 piezas instalativas del artista visual y promotor cultural Rolando Esteves se exhiben desde este 27 de enero en la Galería Villa Manuela de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, cuando el prestigioso espacio expositivo abrió las puertas a la expo Ex Libris, La huella de Eva. Con una estética singular en la que confluyen la literatura y la plástica,
Esteves se apropia del espacio a través de cada una de sus obras. Poemas, elementos escenográficos, bocetos, diseños inspirados en los versos de relevantes exponentes de las letras cubanas, conjugan en un espacio único, dialogando en armonía, una propuesta que inspira y motiva al creador. Me he basado en 7 mujeres, 3 de ellas con poemas míos, mi poema dedicado a Frida Kahlo, a Edith Piaf o a la diseñadora cubana Marilena Molinet, y poemas de otras mujeres, como es el caso del poema de Nancy, Amo a mi amo, que de alguna manera explota el conflicto de una esclava que se enamora de su mayoral y por lo tanto engendra todo un discurso sobre la esclavitud que es de mucha importancia. Apenas inicia el 2022 y Villa Manuela se enorgullece en acoger la obra de un artista matancero, un creador con una marcada estética que no solo ha dejado huella en la plástica de su ciudad, sino también en el diseño, la literatura, áreas por las que transita este creador. Esta muestra, Equilibris, la huella de Eva, tiene una serie de características que la hacen diferente a todas las otras exposiciones que podríamos ver. Está el tratamiento de género, está el acercamiento a diferentes manifestaciones, está la exaltación a los derechos de todos los individuos, porque en el poema de Norge hablamos de cómo hay que aceptar, hay que sentirse cercano a todas las inclinaciones que podamos tener los seres humanos por encima de todo. Es una exposición que enaltece y que privilegia la galería. Equilibris, la huella de Eva, ofrece una interpretación del autor acerca de la literatura y referentes vitales de su obra. En ella confluye el sello identitario de la estética de Rolando Esteves, misturas de la literatura, la plástica y en específico el diseño escénico. Es una propuesta donde, como en otras veces, logro hacer dialogar la literatura con la plástica, encontrarlas, mirar, hacerlas que se miren como un espejo y que el producto sea esta cuestión del libro arte, que es bien compleja porque aglutina tanto la plástica como la literatura. Me siento cómodo en esta vertiente, no solo por mi condición de escritor también, sino porque logro deambular por los caminos de la literatura de otras personas también y centrar entonces en una pieza un discurso donde se aglutina imagen y literatura. La muestra invita al público al acercamiento de la obra de un autor matancero que trasciende por el sello distintivo que le imprime a cada una de sus creaciones, el estilo y técnica singular con la que concibe cada elemento, cada obra. Daniel González Cabello, Noticiero Cultural. La compañía Acosta Danza, que dirige el primer bailarín y Premio Nacional de Danza 2011, Carlos Acosta, inicia hoy su temporada 100% cubano, que incluye estrenos de jóvenes coreógrafos. La Sala Avellaneda del Teatro Nacional de Cuba es nuevamente escenario de Acosta Danza. Hoy comienza una temporada que tiene como eje temático los sueños, los desafíos y la capacidad de resistencia de los cubanos. La reafirmación de una identidad, al decir de la directora artística de la compañía, Yaday Ponce. Bajo la dirección general del primer bailarín Carlos Acosta, las funciones de 100% cubano se extenderán hasta este domingo 30 de enero y son el regreso a escena de la compañía, luego de un año de relativo alejamiento del público por la pandemia de la COVID-19. El plato fuerte son 2 estrenos mundiales: Liberto, de Raúl Reynoso, que es un canto a la libertad desde las peripecias de un cimarrón. La obra cuenta con partitura original de Pepe Gabilondo, diseños de vestuario de Alisa Peláez y luces creadas por Yarón Abulafia. El otro estreno mundial es Híbrido, coreografía de Norge Cedeño, con música original de Jenny Peña y Randy Araujo, vestuario diseñado por Celia Ledón y escenografía y luces también de Yarón Abulafia. Se trata de una reflexión sobre el espíritu de resiliencia de los cubanos. Completan el programa obras significativas del repertorio de la compañía, Paisai Sudain la Nuit, del sueco Pontus Lindberg, que es una recreación del espíritu cubanísimo de la rumba desde una inspirada estilización. Impronta de la española María Rovira, otra visión de ciertas esencias de la cultura tradicional. Y, para cerrar, de punta a cabo, coreografía a partir de la original de Alexis Fernández Maca, que viene siendo una celebración de mucho de lo que identifica a este pueblo. Esta temporada será también la presentación al público de la primera promoción de bailarines de la Academia de la compañía, que desde este momento formarán parte del elenco.
Muchas razones para asistir a unas presentaciones consagradas a una cultura en permanente diálogo con el mundo. Yuris Nórido en el Noticiero Cultural. Y de las artes escénicas continuamos hablando en el inicio de esta emisión. El grupo camagüeyano Teatro del Viento estrenó la obra ¿Y ahora qué?, última pieza de una trilogía encaminada a reflexionar desde las tablas sobre temas inherentes a la cotidianidad del cubano. Asume Teatro del Viento una obra con la línea de sinceridad que caracteriza a la agrupación camagüeyana. ¿Y ahora qué? Es el nombre de la nueva producción. Texto del dramaturgo y director de la compañía, Fredis Núñez Estenos. Un espectáculo que se estrenó en el Teatro Avellaneda de la ciudad. Es el cierre de una trilogía que comenzó con No tengo saldo, Tota bien y bueno, ¿y ahora qué? Volvemos otra vez a discursar sobre nuestra sociedad contemporánea, sobre todo sobre la verdad que vivimos nosotros como cubanos, y es una de las fuentes principales para que el público se sienta tan identificado con nosotros, porque es un diálogo de reflexión donde exponemos nuestra verdad. Este colectivo se caracteriza por la constante búsqueda de presupuestos estéticos. Con la pieza ¿Y ahora qué? Motiva reflexiones desde una mirada a temas polémicos sobre la realidad. Teatro del Viento renueva su repertorio. Sobre las tablas pone a pensar y el público lo agradece. En Camagüey, Aimee Amargós, Noticiero Cultural. La obra Todos mis hermosos caballos, del dramaturgo y director Atilio Caballero, constituye la más reciente propuesta del Grupo Teatro de la Fortaleza. Luego de que esta representación fuera suspendida en 2021 debido a la COVID-19, regresa ahora como parte de la oferta cultural del Teatro Tomás Terry de la ciudad de Cienfuegos. Un relato sobre nostalgias y afectos. Así ha catalogado la crítica el más reciente espectáculo del Grupo Teatro de la Fortaleza. La pieza apuesta por lo documental y la reconstrucción de la memoria, por momentos en tono intimista, aunque también se narra desde una dimensión colectiva. Todos mis hermosos caballos nace de la historia personal del propio actor Abel Domínguez. La obra fue presentada al público en 2021 y suspendida por la pandemia de COVID-19. Ahora regresa como parte de la oferta cultural del Teatro Tomás Terry de Cienfuegos. Parte de dos ejes fundamentales. Una historia personal de uno de mis actores, que es el actor que trabaja en el espectáculo, y una historia que viene de la literatura, del mundo de la literatura, que es una novela de un escritor alemán del siglo XIX que se llama Henry von Kleist. El autor y la novela se llama Michel Collat. Bueno, son las dos, tanto la novela como la historia del actor son muy parecidas, y yo lo que hice fue como que fundirlas las dos y enriquecerlas con textos de grandes autores de la literatura que hacen una alusión al mundo equino, digamos, ¿no? O sea, Tolstoy, Cornelio de Cardoso, Cormac McCarthy, etc. El dramaturgo y director Atilio Caballero propone la visión de quien enfatiza la puesta en escena como fundamento del espectáculo por encima incluso del desempeño actoral. De ahí la intención de integrar a María Carla Rifat en el cello y al artista visual cienfueguero Daniel Antón. Una chelista que hace la música, toda la columna sonora del espectáculo en vivo, y un artista plástico que va construyendo la escenografía de la cual habla el actor a medida que el espectáculo va transcurriendo, o sea que tiene también un carácter performático. Para algunos, Todos mis hermosos caballos constituye un tributo a la belleza de la palabra, para otros un paso adelante en la búsqueda de ese lenguaje que mantiene vivo el teatro, ese que trasciende la anécdota y tensa el fluir de las emociones entre la escena y la butaca del espectador. Desde Cienfuegos, Ángel Bermúdez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Momento para una segunda pausa en nuestro recorrido informativo. Al regreso le ofrecemos nuestra opinión editorial sobre el tema que hemos abordado esta semana en Contrapunteo acerca del estudio y la promoción de la historia local. San
para que sientas y vivas al ritmo de Cuba, primera plataforma online de producción nacional orientada a la comercialización de música cubana y servicios afines. Todos los géneros musicales y tus artistas preferidos disponibles en versión web y APK. Desde cualquier parte de la isla, escucha tus temas, descárgalos y crea listas personalizadas con lo mejor de la música cubana. Descarga tu sandunga al ritmo de Cuba. Y como cada viernes recibimos al periodista Yuris Nórido, quien ofrecerá la opinión editorial de este noticiero sobre el tema que hemos debatido esta semana en nuestra sección Contrapunteo, el estudio y la promoción de la historia local. Bienvenido. Muchísimas gracias, Rosy. La historia mayor, la de la nación toda, se nutre de las historias locales. Esto, por supuesto, que es casi una obviedad. Los acontecimientos, los hitos que narra la historia ocurren en un lugar específico o en varios lugares y por lo tanto son hechos de alguna historia local con mayor o menor relevancia en el recuento nacional. Pero para la localidad será siempre importante. Cuba cuenta con un entramado perfectamente organizado para ocuparse del estudio, de la investigación y también de la socialización de la historia local. Y hay claras responsabilidades en esa tarea. Los museos municipales que funcionan en todo el país, las bibliotecas y, por supuesto, las escuelas tienen mucho que aportar en ese sentido. Y en algunos lugares esa articulación funciona muy bien y en otros no tanto. Tiene que ver muchas veces con el empeño y el compromiso de historiadores, museólogos y maestros, fundamentalmente, por supuesto, los profesores de historia de cada una de las enseñanzas. Pero en ningún lugar, absolutamente en ningún lugar, hay que partir de cero, porque la propia existencia de los museos ha garantizado cierto nivel de investigación. Lo que pasa es que la historia es una disciplina en constante renovación y es hora de renovar algunos de los estudios en muchas localidades, aportar nuevos elementos, sumar acontecimientos del pasado un poco más reciente y, algo importante, reflexionar, buscar causas y consecuencias, dialogar con la historia del territorio y de la nación toda. La socialización es otro asunto. Ahí incluso se diversifican las competencias. Los medios de comunicación, por ejemplo, tienen mucho más que aportar. Y hay programas en emisoras y telecentros de varias ciudades del país consagrados a esa historia local. Siempre se puede hacer más. Y la Unión de Historiadores de Cuba ha potenciado el debate sobre este tema en sus asambleas y encuentros puntuales. No vamos a repetir aquí, lo hemos dicho muchas veces, lo importante que es el conocimiento de la historia. Y ese relato comienza precisamente en las comunidades. La historia más cercana nos toca a todos de una manera significativa. Rosy. Gracias, Yuris. Un feliz fin de semana para ti. Y nos trasladamos ahora hacia Las Tunas. El impacto de la COVID-19 no impidió que los miembros de la Brigada de Instructores de Arte José Martí continuaran el proceso de creación. Recientemente se realizó en la provincia el balance del programa de la organización en ese territorio, donde se evaluó el desempeño del sector de la cultura durante el 2021. Nuestro corresponsal, Joe Hernández González, nos envía el reporte. Los integrantes de la Brigada Cultural José Martí analizaron los resultados del trabajo realizado durante el año 2021 y su impacto en el desarrollo cultural comunitario en la provincia de Las Tunas. Representantes de este movimiento reseñaron los aportes de la labor realizada en medio de la pandemia y las alternativas adoptadas para suplir la falta de instrumentos, vestuario y materiales para la enseñanza y promoción cultural. En la cita se resaltó la importancia de la formación de valores a través de la cultura y su necesaria articulación como parte de la política de atención a las comunidades y barrios vulnerables. No hay un trabajo comunitario para la cultura, no hay un trabajo comunitario para la salud. Existen programas que fortalecen el trabajo comunitario, pero todos formamos parte de ese trabajo cultural comunitario que se debe desarrollar en nuestras comunidades. Hay que lograr de que las cosas que hagamos formen parte de esta transformación que se está llevando en los barrios con situación de vulnerabilidad, los cuales están identificados por el partido en el mapa político. Y yo creo que si algo ha insistido nuestro primer secretario del Comité Central del Partido,
es que no sea una intervención en el barrio, sino que sea una transformación que parta de los propios habitantes, moradores, que tienen que entender que ellos son sujetos activos como parte de esa transformación. Los instructores de arte abogaron por estrechar los vínculos con el sistema educativo, así como las casas de cultura y la asociación Hermanos Saiz, para perfeccionar la labor educativa y la superación de sus miembros. La dirección de la Unión de Jóvenes Comunistas y del programa reconoció a los mejores instructores de la provincia y se entregó la distinción especial Médicos del Alma a los jóvenes que estuvieron vinculados directamente al enfrentamiento de la pandemia desde los centros de aislamiento. Y al cierre de esta emisión continuamos acercándonos a la vida y obra del más universal de los cubanos, José Martí. Su poema dramático Abdala cumplió 153 años y hoy su contenido lo trasciende. El simbolismo de esa obra martiana se convierte en nuestros días en una idea de futuro y esperanza que convoca a la nueva generación a entender más vivas que nunca las doctrinas del maestro. Esta es una crónica inusual. No habla de un hombre o una obra. No trata de un suceso o de un lugar en la geografía, sino de un concepto. No había cumplido el apóstol los 16 y ya la patria le vibraba adentro con voz de madre primerísima. Surgió la obra que hoy inspira, surgió ese nombre que es hoy la fuerza de un país y en símbolo mayor fue escrita en 8 escenas por el joven Martí. Símbolo del negro humilde y valeroso, poniendo por delante su deber. Símbolo del amor supremo que vio la luz en la única tirada de un cubano de ley y denunció febril que no podían los hombres con decoro darle la espalda al sufrimiento nacional. Un concepto, una idea, y si se quiere la que brilló en su pecho y en torno a la cual su vida se hizo historia, leyenda, antorcha, busto. La misma idea que hoy lo pone en el centro de combates distintos contra enemigo igual. Abdala fue a su lucha. Nosotros replicamos la contienda de cara al sol porque el amor a esta patria que nos legó el poeta no es el amor ridículo a la tierra ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Abdala ya no es solo la primicia de aquel talento inquieto desde una imprenta de la calle Obispo. Abdala es el futuro, es el mañana que soñara Martí. Desde Artemisa, Reinier del Pino, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le pusimos al tanto de las jornadas de homenaje al héroe nacional de Cuba, José Martí, en el aniversario 169 de su natalicio. Conoció detalles de la nueva exposición que acoge la Galería Villa Manuela de la UNIAC, del Premio Nacional de Diseño del Libro Rolando Esteves. Y le informamos del estreno de una nueva obra de la compañía camagüeyana Teatro del Viento. Gracias por acompañarnos durante toda la semana. Nosotros regresaremos el lunes para compartir otras informaciones del acontecer del arte y la literatura de Cuba y el mundo. Hasta entonces me despido como siempre con un saludo desde La Habana.